Imaginación y sentimiento, del libro del maestro Israel Rojas Romero, Viva Sano. En el manual que ofrecemos a los estudiosos y deseosos de bienestar físico y por ende anímico, haremos un análisis pormenorizado de las funciones orgánicas, de sus necesidades reales y de todos los factores que, según nuestras observaciones y experiencias, nos han demostrado cuáles son los que dan salud como los que causan la enfermedad. Viva Sano no es solamente el título para un libro, sino el indicador de que en el presente volumen se encuentran enseñanzas fundamentadas en la experiencia para obtener salud y poder vivir sano, siendo este el primer factor del éxito en la vida. El enfermo, para lograr salud, debe ante todo imaginarse sano. El tímido, para abandonar el desastroso estado de su psiquis, debe imaginarse sereno. El necesitado debe imaginarse próspero. El ignorante debe imaginarse comprensivo para realizar sabiduría. El perezoso debe imaginarse activo. Imaginar con energía, con persistencia y luego obrar en consecuencia es el secreto, es la clave de las grandes realizaciones humanas. Israel Rojas Romero. El hombre marcha por la vida en busca de un talismán o de algo que le pueda transformar en lo que él desea. Hoy entregamos a la humanidad pensante ese maravilloso talismán que, como mágico sésamo, abre las puertas del oculto santuario donde se encuentran las riquezas que hacen del hombre común un superhombre. Ese talismán, esa llave maravillosa, es la imaginación. Usarlo para el bien y Él los transformará por completo. Purifique usted su mente. Oriente la imaginación hacia la verdad, la belleza y el bien, y hará de su personalidad un ser superior. La imaginación canalizada hacia el bien es la llave de los grandes éxitos. Canalizada hacia la negativa creación de todos los males, es una fuerza fatal que conduce a toda clase de desastres. Israel Rojas Romero. Damos la voz de alerta para que al descubrir la lógica y naturalidad trascendente del plan que damos a conocer, no se vaya a realizar un cambio violento en el sistema de vida, porque es bien sabido que la naturaleza no procede por saltos. Hay necesidad de ir realizando el cambio de vida en forma gradual y progresiva hasta obtener los nobles resultados que de ellos esperan, lo cual resulta tan seguro como la salida del sol, si sabemos orientar sabiamente nuestra vida. Y una vez más, como al hacer la entrega de nuestras publicaciones anteriores, deseamos que este manual cumpla la noble misión que le está encomendada. El autor Israel Rojas Romero Ragozzini. Imaginación. Ya nos ocupamos con algún detalle de la mente en sus expresiones pasional y emocional, y ahora nos ocuparemos de una faz mental mucho más sutil y por tanto de mayor trascendencia en su íntimo poderío. Los seres humanos, la mayor parte sin darse cuenta de ello, son víctimas de sus propias imágenes, siendo ellas el verdadero demonio del mal, no en forma hipotética ni teórica, sino evidente, real. El demonio, o el gran tentador como se le ha solido llamar, es una entidad real, como fuerza, pero no como sujeto. Esa entidad real es la imaginación ocupada en crear imágenes de orden perverso, tales como las del odio, envidia, celos, temores de todo género y toda la secuela de morbosidades que hacen de la vida de los seres humanos un verdadero valle de dolor y sufrimiento. Lo que la humanidad no sabe realmente es que en el polo positivo de la imaginación está también el ángel guardián de místicas leyendas,
La imaginación es una espada de dos filos. Alimentada con imágenes morbosas, genera el mal. Alimentada con bellas imágenes, es creadora del bien. Lo más grave del asunto es que el diablo de las imágenes morbosas es tan sutil que penetra sigilosamente sin que la mayor parte de los seres humanos se percaten de ello, hasta que los hace sus víctimas, envolviéndolos en el manto de su poderío fatídico. Todo ser humano inteligente debe ser un atento guardián de su mente, para que no penetren a ella las imágenes diabólicas de odio, envidia, celos, enfermedades y temores de toda laya, pues estos modos de pensar se transforman en enfermedades físicas y mentales que son el lastre pesado de la pobre humanidad desorientada. Los sabios yogis de la India y los hermetistas rosacruces saben muy bien que en la imaginación está el poder para el bien o la fuerza generadora del mal, y por eso ellos se encuentran situados en la vanguardia humana en cuanto a sabiduría y conocimientos, como en cuanto a la aplicación práctica de tan profundas como recónditas leyes de la vida. El tan teorizado bien y mal, al cual los ignorantes le han dado faz física en uno y otro aspecto, no es otra cosa que la imaginación fecundada por imágenes bellas y por imágenes feas y mal orientadas. La imagen del mal la caracteriza la raza blanca como un demonio de color negro, con cuernos de chivo, cola de león, patas de cabro y con una antorcha de fuego en el centro de la cabeza. Esta imagen es muy propia para asustar a los niños y también a los viejos niños que todavía guardan su ignorancia con ardor supersticioso. Para la raza negra, el diablo es un sujeto blanco, de ojos azules y cabellos rojos, como que tiene las características propias de la otra figura, con la única diferencia de que el tal sujeto no es negro sino blanco. Estos mitos son por demás curiosos, pero científicamente representan un poder en nosotros. Esta fuerza no es otra que la imaginación temerosa, la que genera imágenes del mal, ya en el campo físico, ya en el terreno moral, de tal suerte que el mal es solamente una imaginación desorientada debido a la ignorancia con que vivimos la vida. El bien está simbolizado en un ángel de ojos azules, cabellos dorados, alas blancas, con una bata blanca o azul pálido, teniendo posibilidad de moverse libremente en todas direcciones para hacer el bien, llevando el consuelo a las almas afligidas y la salud de los enfermos. Realmente una imaginación educada hacia lo bello, hacia lo noble y bueno, es como un ángel luminoso que imparte bendiciones y bienes por donde quiera que pasa. El hombre lleva en la fuerza de su imaginación ardiente al bien y al mal, al ángel y al demonio. Lo importante es adquirir conocimientos y educación suficientes para ir dirigidos en el mundo por la fuerza del ángel bienhechor, de la imaginación creadora del bien, y no por la fatídica y enferma imaginación desorientada que va generando monstruos para su propia desgracia y en cierto modo de la humanidad, porque tanto el bien como el mal son propagables según la fuerza viva de las imágenes y los comentarios más o menos emocionados que de ellas se hagan. Con esto no pretendemos negar la evidente realidad de la existencia de una jerarquía angélica que no es otra que la de una gran cantidad de seres que han superado los estados humanos de la evolución y se encuentran hoy en situaciones excelsas. El adiestramiento indispensable
para la dirección y educación del poder creador de la imaginación es algo absolutamente necesario para el mejoramiento y ennoblecimiento integral de la vida. La fuerza de las imágenes producen efectos más o menos inmediatos según el calor y la emoción con que ellas son generadas. Un individuo que come o toma un alimento, luego por un temor morboso, imagina que con él ha ingerido alguna sustancia tóxica. Según la fuerza de la imagen, experimentará síntomas más o menos intensos de envenenamiento. Exactamente igual cosa sucede con la fase opuesta de la imaginación. Si un individuo enfermo de ardiente imaginación toma una sustancia más o menos indiferente en su capacidad creativa, pero al mismo tiempo que la toma tiene suficiente fuerza imaginativa para sentir sus efectos salvadores, puede ser y es curado, no tanto por el poder de la medicina como por el calor intenso de la imaginación. A ello se refirió Jesús cuando dijo: si tenéis fe como un grano de mostaza, podréis mover montañas. El divino instructor muy bien sabía lo que significa la ardentía de la imaginación encauzada a un determinado objetivo. Si alguien se detiene a analizar su vida pasada, encontrará el siguiente hecho: muchas cosas que le causaron intenso placer le produjeron tal agrado solamente por la fuerza de su entusiasmo imaginativo. Muchas cosas que le causaron profunda molestia no tenían otro poder en sí para hacer el mal que el que se les dio con la ardiente imaginación. Personas hay que tiemblan de pies a cabeza esperando algo funesto. Personas hay que tiemblan de pies a cabeza esperando algo funesto, y la emoción puede llegar hasta producir un síncope, no siendo otra cosa más que el reactivo de la imaginación ardiente. Otra persona puede sentirse inundada de felicidad porque su ardiente imaginación espera un placer que goza por anticipado debido al calor de su entusiasmo imaginativo. Muchos, si no todos los males que asedian al mundo, han estado primero en la imaginación para convertirse después en realidades objetivas. Por ejemplo, la guerra entre el Japón y los Estados Unidos, 7 de diciembre de 1941, estuvo en la imaginación del mundo, que a nosotros nos conste. Han transcurrido aproximadamente 83 años y 9 meses hasta septiembre de 2025, pues en nuestra niñez, en multitud de ocasiones escuchamos charlas de diferentes personas y en diferentes épocas, en las cuales se comentaba y se esperaba con ansia la aparición del conflicto, hasta que hoy, año de 1943, tiempo del maestro en su momento, aquella fuerte imaginación se convirtió en la cruel realidad que la humanidad estaba viviendo. Pensemos hasta dónde una imagen pérfida y morbosa causa desastres a la raza, pues ella está usando para su mal un poder extraordinario sin darse cuenta de ello. ¿Qué bienes maravillosos no obtendrá el mundo cuando la humanidad sepa controlar su imaginación y pueda pensar siempre en lo bueno, lo verdadero y lo bello? Podríamos detenernos páginas y páginas haciendo conocer la magia de la imaginación, pero los anteriores ejemplos son suficientes para ilustrar al lector, dándose así cuenta exacta de lo que es el pro y el contra de la imaginación creadora. Regresando al marco práctico de este libro, debemos estar siempre atentos para no permitir que nuestra mente genere imágenes morbosas de enfermedades y debilidades humanas, porque tan cierto y seguro como el sol se hace visible todos los días por el oriente para alumbrar la tierra, con la misma evidencia y realidad, la imaginación crea para nosotros el bien o el mal según la orientación que le demos. Esta magia es muy conocida y regularmente manejada por los grandes metapsiquistas de todas las edades, y una humanidad más consciente
tendrá que apropiarse de tales conocimientos y entonces prácticamente se convencerá que las concepciones científicas de los Rosacruces y de los yogis de la antigua India no son simples hipótesis, sino realidades de mayor evidencia que la existencia física de las piedras, de los tigres y de los elefantes. Todo el progreso mecánico que la humanidad conoce ha sido imaginado para poder luego convertirse en objetiva realidad. Lo mismo sucede exactamente en el campo real de nuestras propias vidas, pues es nuestro pensar imaginativo el que nos conduce por los senderos del triunfo, como el que nos lleva por las vías del fracaso. Si no conocemos la polaridad positiva y negativa de esa espada de dos filos, conocida comúnmente con el nombre de imaginación. Desafortunadamente, la mayor parte de los seres humanos se encuentran hoy dominados por la faz negativa de la imaginación, pues en las reuniones sociales no se hace otra cosa que hablar de debilidades, ya físicas o morales, las que van inficcionando a la humanidad, de tal manera que el dolor físico y moral se han enseñoreado del mundo. Qué bello será el porvenir de una humanidad educada, que solamente se ocupa en generar imágenes bellas, nobles y buenas, no comentando en solamente el lado óptimo de la existencia. Las enfermedades físicas y morales desaparecerían del mundo como por arte de magia, si no se les diera cabida en las mentes, y si al mismo tiempo nos alimentáramos como es debido, y viviéramos según la naturaleza y no según las aberraciones de una civilización malentendida. La trascendencia que tiene el conocimiento del poder mental es algo que está llamado a revolucionar los actuales como endurecidos sistemas de educación, los cuales obedecen todavía los planes trazados en épocas de oscurantismo verdadero, por falta de cuidadoso estudio de lo que es en sí la vida. La mayor parte de los padres actuales, ignorantes todavía del mecanismo de la psiquis, depositan en sus pequeños el germen del mal al hablarles de brujas, de demonios y de temores de todo género, igualmente al describirles socialmente la superioridad de determinados sujetos que tienen grandeza de apariencia, cuando lo que realmente llevan a veces es traje de payasos, vestidos de mujeres siendo hombres, o uniforme de jefes siendo tristes esclavos morales de sus propias deficiencias. Todos estos morbos anímicos destruyen la fuerza psíquica, traumatizándola de tal modo que la mayor parte de los sufrimientos y fracasos de la humanidad en la vida práctica se deben únicamente a esa equivocada dirección del alma humana, sistema impropiamente llamado de dirección educativa. La timidez, el demonio que más males le ha causado a la humanidad, la infiltraron los padres a sus pequeños con gestos y frases absurdas, lo que vino a ser causa del desastre de toda una vida que hubiera podido ser feliz si se le hubiese educado según la realidad psíquica de las fuerzas humanas y no según el convencionalismo absurdo proveniente de oscuras edades. El poder de la imaginación es de tal magnitud que ningún acto humano puede ser realizado si previamente no existe la imagen conducente a la acción. La humanidad no está todavía habituada a dar la importancia que realmente tienen sus propias fuerzas, pues no solamente no se le han dado a conocer, sino que se le ha alimentado abusivamente con la credulidad, que es el peor de los males del actual estado de cosas. Si en lugar de creer, los seres humanos estudiaran la actuación de sus propias e íntimas fuerzas, muy otro sería el estado y destino de la humanidad. Ninguna persona es más feliz ni más sana de lo que tenga como fuerza activa en sus poderes internos, mente, imaginación y sentimiento. La felicidad no es una cuestión comprable ni tiene nada que ver con la cantidad de dinero que se tenga depositado en el banco,
con la clase social a que se pertenezca o con el color racial de origen. La felicidad es un estado de ánimo y una consecuencia de la solicitud de una mente ennoblecida y realmente educada. Todas las conquistas que el hombre haya hecho y todas las que pueda hacer en lo futuro han dependido y dependerán de la educación, dirección y sublimación de las fuerzas íntimas del ser humano. Ninguna cosa buena para el hombre, ni para la sociedad, se ha obtenido de las creencias morbosas, ni de las filosofías amaneradas. Todos los progresos obtenidos son el fruto exclusivo de las actividades humanas bien orientadas y dirigidas por la mente más o menos fuerte o menos pura. Comúnmente se suele hacer referencia a actos de magia realizados por místicos orientales que superan a toda posible acción verificable según el concepto de la cultura occidental. Sin embargo, tales hechos reputados por maravillosos, como el de hacer crecer de una semilla el árbol en ella latente, haciendo en minutos lo que la naturaleza hace en días y meses, son hechos factibles debidos al encauzamiento y concentración de la imaginación educada, la cual lanza átomos energéticos de la vida del mago hacia el germen de la planta, precipitando así su desarrollo y crecimiento. Igualmente, hay yogis que viven más allá de lo normal, debido a la educación y dirección de sus fuerzas mentales, concentrando su poder imaginativo y educándolo para su salud y bienestar. La imaginación del hombre occidental en determinados casos de concentración y excitación involuntarias también produce actos de magia involuntarios. Lo único es que por deficiente cultura no se está siempre al tanto de cuál es la fuerza que produce el fenómeno para el bien o para el mal, y generalmente es atribuido a causas distintas. Un sujeto, al sentirse enfermo, visitó por primera vez un médico y éste le recetó una purga de sulfato, la que el paciente llevó a su cuarto con el fin de ingerirlo al tiempo de acostarse. Como desconocía en la práctica los resultados de aquella medicina drástica, inquirió de sus amigos cuáles eran los resultados de una purga, y ellos le describieron en detalle los afanes y tragedias en que se iba a encontrar envuelto al ingerir la pócima. Incertidumbres imaginativas de todo género se apoderaron del enfermo y no sabía decidirse por temor a los resultados. Al fin de cuentas, decidió acostarse sin tomar la sustancia que le iba a ocasionar momentos tan desagradables. Concilió el sueño, y momentos después, por reacción del subconsciente, se produjo la revulsión intestinal, la que lo hizo levantar varias veces para eliminar lo que no se suele decir en lenguaje clásico. Al día siguiente el efecto de una buena purga se había realizado, y la sal permanecía íntegra tal como había sido traída de la droguería. El anterior caso es un verdadero acto de magia mental, de los cuales hay muchos, en los que las potencias del ser entran en juego para realizar una activa función sin necesidad de elementos físicos, pues esto no es otra cosa que magia psíquica involuntaria. Multitud de hechos de este género se suceden todos los días, y las gentes tratan de buscarle su explicación en fuerzas o leyes distintas a las de su propio poder mental, que es el que efectivamente realiza el milagro. Cuando antipatizamos con alguna persona, la solemos encontrar muchas veces en la calle y nos sorprendemos del porqué. La razón es sencilla. Como la mantenemos en nuestra mente, la atraemos,
y ella nos atrae por el resentimiento que ella consecuencialmente debe experimentar hacia nosotros. Todo esto es sencillamente la actuación de la fuerza mental por mantener más o menos la imagen de la persona en cuestión. Las epidemias se suelen propagar con mayor rapidez de lo que la ciencia imagina, y entonces, en su afán de encontrar la medicina adecuada, se hacen multitud de experimentos, pero a pesar de ellos la llamada infección progresa en forma alarmante. Más que el microbio, es la ardiente imaginación de las personas más o menos sensibles las que hacen de su organismo terreno apropiado para el desarrollo de la endemia. Se produce pánico psicológico por las alarmantes noticias y las gentes de débil mentalidad experimentan pronto los síntomas y caen en estado morboso debido no precisamente a que los microbios vuelen en todas direcciones, sino a que el subconsciente reacciona transformando elementos químicos del organismo por acción del miedo en los ácidos que son terreno apropiado para toda clase de desequilibrios orgánicos. A medida que la humanidad se materializa en su vida y en sus concepciones, y más se aleja de la naturaleza, más sufre de toda clase de molestias. Hasta hace relativamente pocos años, las gentes inquietas y un poco observadoras apreciaban el valor de la sugestión, que convertida en autosugestión produce consecuencias buenas o malas según su índole, pero hoy ni siquiera se habla de aquello y solamente se piensa en las famosas inyecciones que todo lo curan, pero que no han dado resultados favorables, pues las gentes que se las hacen aplicar andan de mal en peor, pero a pesar de ello, se las siguen aplicando por rutina o porque están de moda. Lo curioso es que el paciente se salva a pesar de ellas si cuenta con buena vitalidad o se muere con ellas si no dispone de energías de defensa. Esto es todo. La fuerza de la imaginación está por encima de todo cálculo y de toda suposición. Su influjo abarca todo el organismo físico y psíquico, sin que exista para tal poder otro control que la educación mental de cada persona. Comúnmente se habla de la voluntad como de una fuerza excepcional, pero pocos son los que se han detenido a estudiar qué es y en qué consiste su mecanismo de acción. La voluntad para obrar en un momento determinado es la suma de actos mentales e imaginativos acumulados en esa dirección en un tiempo más o menos largo y según la intensidad de los mismos. De ahí que haya que estar tan atentos a los pensamientos que generamos, pues ellos se convierten en fuerzas para el bien o para el mal, según la índole de los mismos. La educación psíquica es mucho más necesaria a la estabilidad, bienestar y progreso de la raza que ningún otro de los conocimientos humanos. Lo más curioso de observar es que hasta ahora en ningún centro educacional se tiene en cuenta la formación psíquica de los individuos y ni aún se mencionan siquiera tales hechos. Lamentable es verdaderamente el estado en que se encuentra la llamada cultura frente a las realidades vitales de la existencia. Mente educada e imaginación bien encauzada son los dos elementos bases de una salud completa y de una personalidad íntegra. Por lo tanto, la imaginación es el instrumento de la adaptación del verbo. Es así como el insigne cabalista Eliphas Levi nos da a conocer el secreto o misterio de la magia. En la gráfica del árbol de la vida nos muestran el primer aspecto del ego, el segundo aspecto del ego, la afectividad, el tercer aspecto del ego, la imaginación. La imaginación afectiva es la llave mágica que nos pone en relación con los internos mundos.
En la gráfica nos muestran el ego, el alma y el cuerpo. El ego en su relación con el alma a través del amor, el alma en relación con el cuerpo a través de la mente y la imaginación parte de el alma como vínculo principal. La imaginación es más delicada al caer de la tarde y más viva al amanecer. Sentimiento. Antes de entrar en el análisis de lo que son los modos de expresión del sentimiento, tenemos que establecer diferencia entre lo que es el sentimiento puro y lo que son las emociones de orden sentimental. Para ser más explícitos, debemos diferenciar entre el sentimiento comúnmente fingido y el sentimiento fruto de la nobleza de almas excelsas. El sentimentalismo es casi siempre calculado y razonado, pues tiene por objeto producir alguna impresión en la persona o personas de las cuales se espera obtener algún beneficio material y de hecho personalísimo. El sentimentalismo emocional es un juego de pasiones y de razones que hacen trepidar todo el ser en un momento determinado. Estos modos de actuación psíquica no son nobles, por lo tanto no entran para nada en el campo del noble y verdadero sentimiento de las almas selectas y que por tal razón quedan vinculadas a las situaciones pasionales, emocionales, mentales e imaginativas a que nos hemos referido. Dejando en claro el hecho, nos ocuparemos de la excelsitud del sentimiento. El sentimiento místico acerca de la vida, lejos de todo cálculo y de toda morbosidad interesada, es potencia suprahumana que al actuar con todas sus fuerzas y plenitud, se convierte en una antena para traer del cosmos energía, para vivir noblemente la vida como salud, inteligencia y vitalismo en sus más altos modos de expresión. Por tal razón, las culturas más elevadas han visto en la música, la poesía, la pintura y la escultura artes de carácter divino, porque al despertar por su mágico influjo, el sentimiento desinteresado en los seres humanos crean un estado de euforia vital y anímica con tal plenitud como no es nunca posible lograr por otros medios. El sentimiento como devoción desinteresada a las cosas bellas de la vida crea una aureola de bondad, de fuerza, de vitalidad y bienestar, impulsando a los seres humanos a la realización de los más nobles actos y animándolos de una resistencia física y moral imposible de calcular y mucho menos de medir. El sentimiento noble y alto, es decir, por encima de todo interés mundano, es la más elevada panacea para la cura de las enfermedades físicas, emocionales y mentales. La observación cuidadosa ha demostrado que las más graves enfermedades degenerativas que sufre la humanidad medran solamente al amparo de la nostalgia, del temor, de la tensión permanente producida por una pasión, de la incertidumbre, de la inseguridad psicológica con que se vive la vida y del presentimiento ilusorio de cosas funestas que no tienen otra realidad que aquella que se respalda en una imaginación sin ideales y sin conceptos claros de la vida que le permitan ver más amplios y nuevos horizontes. Observaciones cuidadosas y detenidas hechas por el insigne ruso Jorge Lakhovsky le permitieron descubrir la mayor parte de longevos entre los grandes místicos de todas las religiones, porque el sentimiento noble y puro hacia el espíritu que anima todo lo existente no es cuestión privativa de determinada fe religiosa ni determinado pueblo,
Las fuerzas del alma tienen un carácter absolutamente universal y existen siempre allí donde un corazón palpita y sabe sentir el ritmo armonioso de la vida. En la India milenaria existe una escuela llamada Bhakti Yoga que tiene por objeto conducir a sus pupilos al desarrollo del sentimiento desinteresado en sus más elevadas fases y aspectos. El Bhakti Yoga logra desarrollar con sus sistemas de educación espiritual tal fuerza de irradiación que tales yogis pueden curar solamente imponiendo las manos y elevando sus sentimientos hacia lo alto para servir de mediadores o canales a las más excelsas fuerzas del espíritu y convertirse por este medio en instrumentos adecuados para que el espíritu obre en la forma y se realice el fenómeno conocido en Occidente con el nombre de taumaturgia. La India nos da el más elevado ejemplo de lo que es la cultura espiritual, pero ello no quiere decir que tales hechos extraordinarios sean de la exclusividad del alma hindú. Aquí entre nosotros se verifican fenómenos de esta clase con la sola diferencia que se realizan en forma mística, subconsciente o involuntaria, y en el sagrado recinto de los hogares sin que la humanidad se percate de que son las maravillosas fuerzas del alma obrando por nobles sentimientos las que realizan tales prodigios. Una madre mística y devota, como lo son la mayor parte de ellas, con relación a sus hijos, en un momento de dolor se eleva al éxtasis, se acerca, toma a su hijo enfermo, lo insufla, lo aprieta con devoción, transmite parte de sus átomos potenciales sanos al cuerpo de ese pedazo de sus entrañas, y a los pocos momentos la enfermedad de tan graves caracteres ha desaparecido, pues el ángel de la salud ha descendido para sanar al que luchaba entre la vida y la muerte, gracias al encanto mágico de la mística devoción desinteresada de una madre excelsa. Por supuesto, esto se sucede solamente dentro de elevadas condiciones espirituales, pues en otras circunstancias no es posible la verificación del fenómeno místico, así como los pensamientos de odio, de envidia, de celos y de temores de toda laya destruyen y enferman. Así el sentimiento espiritual cura, sana, purifica, transforma y ennoblece. El gran taumaturgo conocido en la historia como Jesús de Nazaret levantaba la fuerza de su sentimiento amoroso hacia la causa espíritu que da origen a todas las cosas, y luego imponiendo devocionalmente las manos curaba, no solo a los individuos sino a las muchedumbres enfermas, purificándolas en el campo físico y en el moral, pues su poder dimanado de un corazón ardiente en divino amor alcanzaba con sus átomos de orden espiritual hasta las últimas reconditeces de las complejas fuerzas de la constitución humana. La música, la poesía, la pintura y la escultura deben hacerse revivir en toda su pureza y magnificencia para que la humanidad pueda poner en fuego las potencias íntimas de las fuerzas espirituales por la mágica acción de las artes divinas, obteniendo así mejor salud física, intelectual y moral. No puede haber cultura verdadera sin arte excelso. La música oriental, que es lenguaje de dioses, habla directamente al alma de las personas sensitivas, elevándolas hacia la cima de la armonía y bienestar espiritual. Tal música está inspirada en el noble sentimiento de almas excelsas, desarrolladas espiritualmente, gracias al cultivo de las más internas fuerzas que radican en el fondo mismo de las almas humanas. Es así como el Oriente tiene un encanto, seducción
para todos los que se ocupan de las potencias del alma. En el mundo occidental hemos tenido también algunos genios excelsos, como Wagner, Beethoven, Strauss y otros, cuya música tiene el encanto mágico y el poder de despertar de su estado latente a condición activa la nobilísima fuerza del sentimiento que emana del alma para convertirse en fuerza de expansión, haciendo comulgar al hombre con lo infinito. Por este medio, fuerzas curativas de elevada índole inundan al ser humano mejorándolo en grado tal que la humanidad común está muy lejos de suponer. Wagner fue el primer genio musical de Occidente que nosotros sepamos que intuyó la posibilidad de curar enfermedades físicas por medio de música delicada y sutil. Su creencia se probó a través de la experiencia en forma tal que el genio no dudó más sobre su intuición trascendente. Desgraciadamente aquello se olvidó y se dejó a un lado porque no daba entradas materiales a los interesados en comerciar con el dolor humano. Últimamente se ha tratado de revivir la musicoterapia y los resultados han sido sorprendentes y satisfactorios. En algunas casas de salud se ha hecho tocar experimentalmente música delicada, armoniosa y bella, y se ha comprobado que los enfermos desvitalizados se reaniman, que los afibrados les desciende la temperatura muchas veces hasta lo normal, que los estreñidos pueden exonerar su vientre, que los que sufren intensos dolores se calman y consiguen reconciliar el sueño, y en cada caso particular alguna mejoría ostensible aparece al son del ritmo acompasado de música excelsa. No podemos continuar adelante sin hacer referencia a ese ruido mal llamado música de los tiempos modernos, ya conocido con el nombre de rumba, conga y otros que no hay para qué citar, pues lo importante es el hecho. Esos sonidos estridentes, arrítmicos, producen psiconeurosis, erotomanía y destemplamiento general de las potencias vitales y emocionales. Las consecuencias desastrosas de esas estridencias mal llamadas música solamente podrían descubrirse en forma palpable si se pudiera penetrar sigilosamente en la psiquis de cada persona que la ha escuchado para encontrar allí la laxivia consecuencial, la brusquedad sensual de los actos que se verifican después de escuchar una rumba o conga, y aún más de haber visto las oscilaciones de serpientes en los cuerpos de las bailarinas que tratan de armonizar sus movimientos con la inarmonía de los sonidos estridentes de un jazz. Hace algún tiempo en la República Argentina se realizó una curiosa como sorprendente experiencia por sus maravillosos efectos. Debido a la música, seguramente el artista en cuestión había conocido el pensamiento wagneriano a este respecto. Un amigo de un músico había caído gravemente enfermo y todos los esfuerzos de la medicina resultaron inútiles para rehabilitarlo, estando sus familiares y amigos en espera del desenlace fatal. El amigo del paciente, que lo conocía muy bien en sus entusiasmos e intereses artísticos, pidió permiso para tocar el vals que sabía interesaba y agradaba sobremanera al paciente. Al escuchar la pieza de su predilección, se fue animando gradualmente. Su mirada lánguida se hizo brillante. El color pálido de su rostro fue tomando tintes sonrosados. Sus fuerzas vitales decaídas empezaron a subir de tono, y a los pocos momentos el enfermo se sentaba por su cuenta en el lecho. Se fue caracterizando por segundos. Acabó por ponerse de pie,
calzar sus pantuflas y en esos momentos una dama preparada por el artista lo tomó en sus brazos y empezó a bailar con él, resultando que al terminar el bello trozo musical, el paciente había sanado de la enfermedad que lo aquejaba. La experiencia de Wagner se había convertido de nuevo en realidad, ante los ojos atónitos de los espectadores. Pero como la humanidad gusta más de la rutina que de los hechos trascendentes para su propio bien, aquello se dejó a un lado, seguramente porque no producía utilidad material, y así muchos enfermos que podrían rehacerse gracias al arte musical viven prostrados en sus lechos porque no hay ningún motivo ideal que les aliente la vida, despertando de nuevo el sentimiento de la existencia y haciendo así esta digna de vivirse. Los que sientan la realidad ideal de estos estudios y comprendan su importancia, deben pasar de la teoría a los hechos y probar, ya que la experiencia demostrará que en las cosas sutiles existe mucho más poder y energía que en los químicos pesados de la farmacopea. Recurriendo a las fuerzas íntimas, la humanidad se liberará del pesado fardo de sus enfermedades físicas y morales. Hay que educar y reeducar las fuerzas íntimas de nuestro ser, aprendiendo a tener devoción por todo lo que palpita y vive. Así, la fuerza del sentimiento se convertirá en panacea física y en fuerza moral para trascender las limitaciones del tiempo y del espacio y vivir en un mundo de armonías, fruto de la interna educación de las potencias del alma. Los que deseen profundizar el sentido metafísico de lo espiritual y sus trascendentales valores deben conocer la ciencia yogi de la India milenaria y la mística excelsa de los Rosacruces. Contemplando la belleza de un panorama, la gigantesca caída de una catarata, el volar majestuoso de las águilas, el brillante color de las alas de las inquietas mariposas y el encanto inspiracional que produce todo lo bello, atraemos para nosotros fuerzas de los sutiles planos de la vida, regenerando y embelleciendo nuestra existencia. Este manual que con cariño y devoción hemos ofrecido a la humanidad doliente debe ser leído, releído y meditado, porque seguramente en una sola lectura no es posible obtener de él todo lo que pueda darnos, ya que mucho de su contenido es el fruto de cuidadosos estudios, de observaciones y de vividas experiencias. Si sinceramente encontramos que estos conocimientos ennoblecen y mejoran nuestras vidas, debemos propagarlos en pro del bien humano, sirviendo así en el altar de la raza y estableciendo por tal hecho la comunión espiritual, que es el sentimiento de fraternidad convertida en realidad en nuestros pensamientos y en nuestros actos. Agradecemos a usted, lector amigo, su grato compañerismo por las márgenes del río de la vida, y que ojalá la comunión espiritual de pensamientos cada vez más sanos y más rectos nos sirvan de acicate permanente para tratar de servir los más elevados intereses de la humanidad, que deben ser los nuestros propios.